Sean ustedes bienvenidos a su canal de Relatos de Rutger Hero. En esta ocasión les vamos a compartir dos historias que nos vienen a demostrar lo peligroso que resulta ser molestar a los muertos en su sacrosanto recinto de descanso. De igual forma, les hacemos la cordial invitación a que si les agradan estas historias y contenido, no olviden compartirnos su like. Dicho lo anterior, vayamos a estas historias. En el pequeño pueblo de San Gregorio, en México, el Día de Muertos era un evento casi sagrado. Año tras año, el panteón se llenaba de vida, irónicamente, mientras las familias honraban a sus difuntos con ofrendas rebosantes de colores y aromas. Flores de cempasúchil trazaban el camino desde las casas hasta las tumbas, guiando a las almas en su regreso al mundo de los vivos. Altares decorados con velas, fotos, dulces, frutas, platillos favoritos y objetos personales del difunto adornaban las lápidas. Era una celebración en la que el respeto y la devoción se palpaban en el aire. Pero no todos compartían ese sentimiento. Entre las sombras de la noche, cuando las familias se retiraban, dejando las tumbas bañadas en una luz tenue, había un hombre llamado Joaquín Meraz, quien acechaba las tumbas. No era un hombre de necesidad. De hecho, Joaquín era conocido por ser un comerciante próspero. Sin embargo, su avaricia era insaciable. Por 2 años se había dedicado a robar las ofrendas del Día de Muertos. Este hombre esperaba pacientemente a que la última vela se extinguiera y la última oración fuera dicha, antes de colarse entre las tumbas como un espectro. Se llevaba las golosinas, las botellas de licor, los objetos de valor sentimental y hasta la comida que era preparada con amor por los familiares de los difuntos. Lo peor de todo es que no lo hacía por hambre o necesidad económica. Todo lo robado lo vendía en su propia tienda, descaradamente expuesto para quien quisiera comprarlo. El pueblo murmuraba acerca de las desapariciones de las ofrendas, confundidos quién era el que se los estaba robando, o incluso algunos se llegaron a preguntar si en realidad los difuntos se estaban llevando todas estas ofrendas. Había mucha confusión. Sin embargo, nunca imaginaron que el culpable fuera alguien que caminaba entre ellos durante el día, con una sonrisa taimada. Joaquín se había vuelto hábil en su oficio y cada año aumentaba su botín. Pero el karma, como la muerte, jamás olvida una deuda. Una noche, tras una ronda especialmente fructífera de robos, Joaquín decidió darse un festín con los dulces que había robado. Mientras se escondía detrás de una tumba, masticaba una calavera de azúcar. Pero algo sucedió. La golosina, más dura de lo que parecía, se le quedó atorada en la garganta. Intentó desesperadamente tragarla, pero no pudo. Su respiración se volvió errática y solo entre las lápidas empezó a asfixiarse. Cayó al suelo, con las manos alrededor de su cuello, luchando por aire.
Justo en ese momento, otros dos hombres, que resultaron también ser unos viles ladrones como él, se acercaron al verlo en agonía. Pero lejos de ayudarlo, lo despojaron de sus pertenencias. Le quitaron su reloj, su anillo, su cartera y hasta la ropa. Lo dejaron desnudo, temblando en sus últimos momentos de vida. Joaquín murió en esa noche oscura de Día de Muertos, rodeado de los muertos que había profanado, sin que nadie escuchara su súplica de auxilio. Su cuerpo fue enterrado en el mismo cementerio donde tantas veces había robado, pero su descanso estaba lejos de ser eterno. Unos meses después de su entierro, salieron a flote todas sus triquiñuelas y robos, puesto que en su total descaro había confesado a uno de sus cercanos que parte de la mercancía que vendía en su tienda derivaba precisamente del robo que cometía. El pueblo estaba desconcertado, pero también enojado. Sin embargo, encontraron algo de consuelo, pues decían que había sido un castigo divino lo que le había pasado. Otros afirmaban que fue la maldición de los muertos a quienes había robado. Pero el verdadero terror vino cuando, una madrugada, su tumba fue profanada. Ladrones de tumbas, que, además atraídos por las historias de su infame final, decidieron desenterrar sus restos. No fue por venganza, sino por algo más oscuro. Los huesos que robaron los vendieron a unas personas que hacían rituales satánicos. Los ladrones de tumbas sacaron provecho de esta situación y estos ritualistas, creyendo que un hombre tan marcado por el karma lograría tener un poder maligno al que pudieran recurrir utilizando sus huesos. Así, Joaquín Meraz, quien en vida había negado el respeto a los muertos, encontró en la muerte el mismo desprecio. Ni su cuerpo ni su alma encontraron ya descanso. Ahora, dicen los ancianos del pueblo, su espíritu vaga sin paz, condenado a ver cómo su tumba es profanada una y otra vez, robado incluso en la muerte, tal como él lo hizo en vida. Cada Día de Muertos, el pueblo de San Gregorio recuerda la historia de Joaquín Meraz, el ladrón de las ofrendas, esto como una advertencia y también una enseñanza, porque las almas de los muertos siempre encuentran la manera de cobrar justicia. Y el karma, recuerden esto, nunca se olvida de aquellos que osan deshonrar a los que descansan en paz. Durante la etapa más sangrienta de la Revolución Mexicana, pocos hombres inspiraban tanto terror como el del general Rogaciano Ballesteros. Entre las filas del ejército huertista se le conocía como el sanguinario Ballesteros, un hombre temido tanto por sus enemigos como por sus propios soldados. No conocía la compasión ni la clemencia. Villistas, zapatistas y cualquier alma que él sospechara de traición eran condenados sin titubeo. Fusilaba, ahorcaba y decapitaba con tal frialdad que se decía que la sangre jamás abandonaba sus manos. A Ballesteros se le atribuían más de 100 muertes, todas injustificadas, todas ejecutadas con la misma brutalidad. El destino de Ballesteros cambió cuando el general Victoriano Huerta fue derrocado y tuvo que huir al exilio. El sanguinario general fue capturado por las fuerzas revolucionarias y a su vez juzgado por sus crímenes.
Aunque él pensaba que lo esperaría un juicio formal con oportunidades de negociar su vida, la ley del talión se aplicó con precisión. Tal como él había ejecutado a cientos sin piedad, él mismo fue llevado al paredón, sin juicio previo ni posibilidad de redención. La ejecución fue rápida. Sin embargo, en su mente, Ballesteros estaba convencido de que, tras su muerte, sería enterrado con todos los honores militares, como corresponde a un general del ejército. Se veía a sí mismo descansando en el panteón de los hombres ilustres bajo un mausoleo imponente. Pero el destino tenía otros planes. Los revolucionarios decidieron que su final debía ser una lección. El cuerpo del general Rogaciano Ballesteros no fue llevado a ningún cementerio de honor. En su lugar, lo enterraron en el mismo campo de batalla donde habían caído muchos de los prisioneros que él había mandado fusilar y que ahí mismo habían sido enterrados. Su tumba era una simple pila de tierra, con una cruz invertida de madera en señal de desprecio y maldición. No hubo ceremonias, no hubo velorios, solo un silencio lúgubre y una condena que apenas comenzaba. Conforme las noches avanzaban y el día de muertos se acercaba, los lugareños empezaron a notar algo extraño en los alrededores del campo donde Ballesteros había sido sepultado y que ahora pues también servía como camposanto. Al principio eran solo murmullos, sonidos débiles que parecían venir de las entrañas de la tierra, pero pronto se convirtieron en gritos. Eran gritos de terror, gritos de dolor. Los campesinos y lugareños que pasaban cerca del lugar aseguraban que podían ver sombras moviéndose entre las tumbas, figuras sin rostro que emergían de la oscuridad. Eran los espíritus de los soldados caídos, aquellos que Ballesteros había ejecutado sin piedad. Habían vuelto desde la muerte para cobrar la justicia que nunca se les otorgó en vida. Cada noche los espectros emergían de sus tumbas con sus ropas desgarradas y sus ojos vacíos, pero llenos de furia. Rodeaban la tumba del general y lo arrastraban de su eterno descanso. Lo perseguían por el campo mientras su espectro, atrapado entre la vida y la muerte, corría sin descanso, pero jamás lograba escapar. Lo fusilaban tal como lo había él hecho con ellos, lo ahorcaban tal como él había ordenado, lo decapitaban en una venganza fría y repetitiva. Cada noche la misma condena se repetía. Los gritos del general Rogaciano Ballesteros resonaban en el viento, pero ningún alma viva se acercaba a ese lugar maldito. Los lugareños, horrorizados, evitaban el campo de tumbas, sabiendo que los muertos allí no descansaban y que además se estaba cobrando una justicia en contra de un asesino. Así pasó el tiempo y la leyenda del sanguinario Ballesteros se convirtió en una advertencia. En el Día de Muertos, cuando las almas de los difuntos regresaban, los espíritus que él había torturado en vida venían a cobrar su venganza una y otra vez por la eternidad. Ballesteros, quien soñaba con un entierro glorioso, ahora vagaba como un condenado, su espíritu atrapado en un ciclo interminable de terror y muerte. Y así sería noche tras noche, año tras año. Porque en la muerte, como en la vida, el karma jamás olvida.